Hola, buenos días. Yo soy José Ignacio Clet, soy doctor en biología y soy CEO y cofundador de Synthetrial, una empresa que se dedica a la generación de datos sintéticos. Y es un poco la charla que voy a contaros hoy. Voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación bueno, pues empezamos. Yo quiero veniros a hablar de una herramienta bastante disruptiva y novedosa hoy en día, como son los datos sintéticos, pero encima una de las complicaciones que tiene o de las disrupciones que tiene es que encima se aplica a ensayos clínicos, ¿no? Que es un sector bastante complejo, pero donde podemos aportar un gran valor y solucionar muchos de los problemas que existen hoy en día en este tipo de sector. Entonces, bueno, primero voy a empezar haciendo una especie de revisión sobre la evolución de la inteligencia artificial en salud. Nada, es muy sencillito porque lo que he hecho ha sido irme a uno de los buscadores más conocidos de publicaciones científicas y he metido unas cuantas palabras para ver un poco cómo va evolucionando y cómo ha evolucionado todas estas nuevas tecnologías a lo largo de estos últimos años, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue irme a PubMed, a este buscador, y metí las palabras inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo primero que me rebota son unos 171.000 publicaciones científicas, pero como podéis ver, la gran mayor parte de estas publicaciones están en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Si encima le metemos a este buscador, le metemos la palabra salud junto con inteligencia artificial, ya se reduce en el número de búsquedas. También se ve que en los últimos años está el auge y ya tenemos unos 61.000 publicaciones, que aún así son muchas. Si lo complicamos un poquito más, ponemos inteligencia artificial y ensayos clínicos. Como podéis ver, ya el número de publicaciones baja bastante, a unas 3.300, ¿vale? Y en los últimos años, pues sigue estando ese aumento, ¿no? Y ya por último, si lo complicamos ya muchísimo más, buscamos datos sintéticos y ensayos clínicos y nos vemos que aquí es donde está la disrupción. Tenemos únicamente 51 publicaciones científicas y fijaros desde dónde empiezan, desde 2003. Antes de 2003 no se habían hecho ninguna publicación sobre datos sintéticos y ensayos clínicos, ¿no? Y como podéis ver, el auge estuvo principalmente el año pasado, en 2025, que es donde está el pico o la barra más alta de esas publicaciones. Entonces, bueno, visto un poco este contexto de cómo estamos evolucionando y de cómo van evolucionando estas nuevas tecnologías, ahora voy a entrar a contar lo que son los datos sintéticos. Los datos sintéticos es muy sencillo de explicar porque son datos muy similares a los reales, pero que no se pueden asociar a esos datos reales, ¿no? Es decir, siguen las mismas métricas, las mismas distribuciones, pero son datos completamente distintos al dato real, ¿vale? ¿Para qué se han usado históricamente estos datos sintéticos? Bueno, pues principalmente los primeros usos que datan de los años 70, 80, ya se empezó a hablar de datos sintéticos, se utilizaron principalmente para privacidad, ¿vale? Para anonimizar clientes, anonimizar pacientes. El sector banca es de los que más uso le dio inicialmente, ya que, bueno, como bien sabéis, los bancos sacan mucho valor a los datos de sus clientes, pero desde que salió la ley de protección de datos, pues es algo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, con esta herramienta era una manera de generar clientes totalmente nuevos que no se pudieran asociar a esos clientes originales y poder seguir sacando partido a esos datos de una manera totalmente legal, ¿no? Entonces, el principal uso de estos datos sintéticos y cómo surgió fue con esta herramienta, ¿no? Para dar privacidad y anonimizar los datos. Además, es una herramienta de anonimización bastante potente porque no es como otras herramientas que surgen que no se basan en datos sintéticos, de los cuales tú puedes volver hacia atrás, puedes desencriptar ese dato anonimizado y volver al dato original, ¿no? O sea, de esta manera tú generas un dato completamente nuevo que no se puede asociar jamás al dato de origen, con lo cual es una herramienta de anonimización bastante potente. Además, otro de los usos principales, y es el que aplicamos nosotros principalmente, es el data augmentation, aumento de muestra que se utiliza ahora, ¿no? Consiste simplemente en que a partir de una pequeña muestra de individuos, ¿vale? Nosotros lo podemos, extrayendo los patrones, ¿vale? Aumentar esa muestra. Pues para, por ejemplo, completar datos sesgados. Si tú tienes una población que mayoritariamente son mujeres o hombres, quieres equilibrarla o balancearla, pues de esta manera es una manera
de balancearla, ¿no? Aumentando esa muestra por medio de datos sintéticos. Y por último, ¿vale? Una de las cosas que nosotros hemos aplicado y que es bastante novedosa es que le hemos metido además un componente predictivo, es decir, también se puede usar para predecir nuevas distribuciones, ¿no? Entonces, esto lo que consiste, en el caso de nuestro modelo concretamente, es que tú metes una ingesta de datos pequeñita al modelo. El modelo extrae los patrones clínicos de los pacientes, en este caso, ¿vale? Porque nuestro modelo es específico de datos sanitarios, extrae los patrones clínicos de esos pacientes y lo que hace es predice nuevas zonas de distribución donde es probable que haya pacientes. Y entonces, en una segunda fase, una vez que ha predicho ya esos patrones, lo que hace es genera datos sintéticos en todas esas zonas de distribución y genera pacientes totalmente nuevos. Entonces, es una herramienta que tiene mucha aplicación dentro de los ensayos clínicos porque te permite hacer simulaciones del camino que va a llevar, con lo cual, pues, puede aportar mucho valor antes de, por ejemplo, hacer un ensayo que tiene una alta probabilidad de fracaso, ¿no? En este caso, pues nosotros lo podríamos detectar con bastante tiempo de antelación. Entonces, bueno, una vez contado este contexto y visto cómo está todo, os voy a hacer una pequeña revisión bibliográfica del estado del arte de las principales publicaciones científicas que hay sobre datos sintéticos y ensayos clínicos, ¿vale? Eh, hay ya en los últimos años, como habéis visto en la gráfica que os enseñaba antes, sí que hay una serie de publicaciones que ya empiezan a aplicar los datos sintéticos de la misma manera que los aplicamos nosotros, ¿no? Es decir, inicialmente, en los primeros años de esta disrupción, los ensayos clínicos o los gestores de los ensayos clínicos utilizaban los datos sintéticos para anonimizar pacientes, pero vieron que podía ser una herramienta muy útil para aumentar la muestra en datos faltantes, ¿no? Entonces, he extraído, bueno, he leído bastante bibliografía acerca de la aplicación de datos sintéticos a ensayos clínicos y la mayor parte sacan tres conclusiones principales que son estas que os traigo aquí, ¿no? Lo primero es que los datos sintéticos tienen o muestran una alta calidad en ensayos clínicos, mantienen la utilidad clínica y la privacidad, que son, los datos sintéticos son muy útiles para estudios sin muestra real suficiente, pues para ensayos pediátricos, para ensayos de enfermedades raras, de mujeres embarazadas, que siempre es complejo ampliar la muestra o siempre tiene un riesgo. Entonces, de esta manera, si no tienes otra opción de ampliar la muestra, pues es una buena solución. Y por último, la última conclusión que sacan es que es una herramienta muy poderosa para simular estudios, validar hipótesis y acelerar nuevos descubrimientos. Entonces, basado en este contexto, lo que he hecho ha sido, he profundizado más en un par de papers, voy a ser muy breve, ¿vale? Que no quiero meter una charla totalmente académica, pero sí que creo que merece la pena profundizar en un par de artículos para que veáis cómo han aplicado ellos los datos sintéticos a los ensayos clínicos. Hay que decir lo primero de todo, y es que en toda la revisión bibliográfica que yo he hecho, a día de hoy todavía no he encontrado ningún ensayo que aplique datos sintéticos en ensayos prospectivos, ¿vale? A día de hoy son todos ensayos retrospectivos, también tiene sentido, porque al ser una tecnología tan novedosa, primero hay que probarlo, ¿no? Entonces, en ensayos que ya han terminado, que tienen ya sus conclusiones, que tienen sus resultados, se ha cogido una muestra de ese ensayo, se han generado datos sintéticos y se han comparado los resultados. Eso es un poco lo que hemos hecho nosotros. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy tampoco hemos trabajado en ningún ensayo prospectivo, ¿vale? Sí que tenemos intención de hacerlo, pero a día de hoy no lo hemos conseguido y nos hemos metido, por ejemplo, en un consorcio para un proyecto a 3 años en el cual se va a hacer un ensayo clínico de 3 años. En paralelo, nosotros, cuando ellos recluten a una muestra mínima, vamos a generar datos sintéticos, vamos a sacar nuestras conclusiones, que lo haremos en probablemente 6 meses, guardaremos esos datos y cuando terminen los 3 años del estudio los sacaremos y ahí compararemos y veremos de verdad si los datos sintéticos han sido útiles o podrían haber ahorrado un tiempo, ¿no? Pero bueno, hasta que eso llegue, pues todavía queda un poquito de camino por recorrer, ¿no? Entonces, bueno, este artículo habla principalmente de la desescalada de los antibióticos, ¿no? Sabéis que siempre ha habido la tendencia del uso de los datos, perdón, de los antibióticos, siempre ha sido en pautarlos el tiempo estimado obligatorio, ¿no? Es decir, tienes una pauta de 7 días, pues lo tienes que tomar durante 7 días, aunque estés bien al tercer día o de 10 días, ¿no? ¿Qué pasa? Que últimamente hay una tendencia en la cual, para evitar todas esas resistencias que están saliendo a los antibióticos, hay una tendencia a la desescalada de antibióticos. Es decir, que si el paciente ha mejorado y ya muestra una mejora evidente, en vez de que tome
pautadamente durante los 7 días el fármaco, lo que se intenta es hacer una desescalada progresiva para evitar que llegue a esos 7 días tomando los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este caso hicieron un estudio en las UCIs, ¿vale? Donde hay muchas infecciones, ¿vale? Para ver si la desescalada de estos antibióticos era efectiva o había que seguir con los antibióticos pautados durante un tiempo establecido. ¿Qué pasó? Que sí que se sabe que hay una tendencia, ¿vale? Pero a día de hoy no hay una evidencia, porque no hay una significancia estadística que demuestre que esta desescalada de antibióticos es efectiva. Entonces, para eso, ellos hicieron una simulación por medio de datos sintéticos y generaron más de 10 grupos. Generaron una UCI con datos sintéticos y generaron más de 10 grupos. Lo primero que vieron fue que, claro, que este ensayo, para hacerlo bien, es decir, para sacar conclusiones robustas, les hubiera tenido, si lo hubieran hecho con datos reales, les hubiera llevado un mínimo de 4 años. Y aquí está el primer aporte de valor. ¿Por qué? Porque se ve que los ensayos que ha habido hasta ahora siempre han sido por tiempos inferiores a 4 años y entonces por eso no se ha podido sacar una conclusión de que la desescalada de antibióticos es más o menos efectiva que la pauta normal de antibióticos que se utiliza, ¿no? Para poder sacar esa conclusión debería de hacerse un estudio de mínimo 4 años, ¿no? Entonces, entre las conclusiones que sacan es que este enfoque con datos sintéticos puede ahorrar tiempo, puede ahorrar dinero y reducir la exposición innecesaria de pacientes a intervenciones clínicas. Y además, este estudio valida el uso de la simulación sintética como herramienta de apoyo para diseñar ensayos más eficaces y con mayor probabilidad de éxito. Es decir, en vez de gastar dinero en diseñar, en este caso concreto, un ensayo de 2 años, de 3 años, pues ya sabes por medio de esta herramienta que tu ensayo debería ser mínimo de 4 años para tener conclusiones robustas, ¿vale? Con lo cual, pues se podría ahorrar mucho dinero. Por otro lado, para aterrizar el otro artículo, este artículo era de pacientes de un ensayo clínico en el cual se les daba un tratamiento para pacientes que tenían hemorragia intracerebral. ¿Qué pasó? Que el tratamiento no era efectivo y entonces lo que intentaron fue hacer una ampliación con datos sintéticos para intentar identificar subgrupos de pacientes respondedores a ese tratamiento, porque en la mayor parte de la población no respondían a ese tratamiento. Entonces, las conclusiones que sacaron es que sí que consiguieron identificar un grupo de pacientes que sí obtenían beneficios claros del tratamiento y, por tanto, los datos sintéticos permiten aumentar el tamaño de muestras sin tener que reclutar nuevos pacientes, lo cual es muy útil en enfermedades graves o raras, ¿no? Entonces, bueno, una vez explicado este contexto y visto cómo han aterrizado o cómo han utilizado los datos sintéticos, ahora voy a contaros un poco los casos de uso reales que hemos aplicado nosotros desde SyntheTrial pues eso, con nuestros clientes o, bueno, haciendo pruebas de validación, ¿no? En este caso, nosotros hemos probado nuestros datos sintéticos en un ensayo oncológico. Una vez que el modelo ya funcionó, vimos que funcionaba bien, ¿vale? Cogimos un ensayo oncológico que pudimos descargar de internet registrándonos una página, bueno, es open source, o sea que pudimos descargar los datos lo que hicimos fue, este ensayo era un ensayo fase 3 de pacientes que tenían una resección de cáncer de colon y entonces lo que hicieron es que además de la quimioterapia generaron dos grupos, ¿vale? Un grupo placebo y el grupo con el tratamiento, les daban, además de la quimioterapia, les daban celecoxib. El objetivo de este ensayo, de este fase 3, era ver si el celecoxib mejoraba la calidad de vida de esos pacientes que tenían resección de cáncer de colon y les estaba dando quimioterapia. La conclusión fue que no les mejoraba la calidad de vida, ¿no? Entonces ellos utilizaron a 2.500 pacientes reales, nosotros utilizando únicamente 150 pacientes reales generamos esos pacientes sintéticos, esos 2.500, y llegamos a las mismas conclusiones, que el celecoxib no mejoraba la calidad de vida de esos pacientes. Es decir, fijaros la cantidad de pacientes que se les podría haber ahorrado, ¿no? Pues el darles un fármaco que al final no les hacía nada. Por otro lado, también los datos sintéticos los hemos aplicado en ensayos cosméticos, ¿vale? Porque fue donde empezamos a captar nuestros primeros clientes, ya que los ensayos cosméticos tienen una ventaja muy grande y es que no pueden reclutar a muchos pacientes porque si no el coste-beneficio de generar un producto cosmético pues no les sale rentable, ¿no? Entonces ellos suelen reclutar normalmente a unos 30 pacientes. ¿Qué pasa? Que ahí les podemos aportar mucho valor porque les podemos dar una robustez estadística. Y esto, por ejemplo, ya el primer uso, como por ejemplo herramienta de marketing, pues es muy productivo, ¿no? Porque tú puedes decir, lo hemos testado en tantos pacientes y además por medio de herramientas de guía hemos hecho simulación en estos pacientes más y el producto sigue funcionando. En este caso,
Traigo este ejemplo porque es bastante llamativo, ya que esto era un producto cosmético en el cual en la mayor parte de la población que reclutaron no mostraba eficacia. Sin embargo, nosotros generamos hasta 1.000 pacientes sintéticos y sí que vimos que en la mayor parte de la población ese producto no mostraba eficacia, pero sí que al tener una muestra tan grande nos permitió encontrar un subgrupo en la distribución de la población en el cual ese producto sí que funcionaba. Con lo cual es una manera en la que tú le puedes sacar partido a un producto que ibas a desechar porque no te funcionaba en la mayor parte de la población. También lo hemos usado, por ejemplo, en cuestionarios, en los ensayos de In-Home Usage Test, que son aquellos en los que tú les das un producto, ellos se van a casa, lo prueban y vuelven a los tantos días y hacen un cuestionario, ¿no? Entonces, en este caso hemos proporcionado mucho valor porque hemos generado datos sintéticos de las preguntas que se les hacía a estos pacientes y hemos proporcionado una solidez y una robustez estadística de esos cuestionarios que antes no la tenían, ¿no? Con lo cual aquí pues, es otra de las maneras en las que puede aportar valor. También lo hemos utilizado en fármacos biosimilares, ¿vale? En ensayos de fármacos biosimilares. Esto es uno de nuestros clientes, hicimos un piloto con ellos y entonces lo que hemos demostrado es que generando datos sintéticos utilizando un 40% de la muestra real, hemos demostrado bioequivalencia de un fármaco con un subfármaco de referencia. Con lo cual, pues imaginaros la cantidad de datos que se podrían ahorrar en este sentido, ¿no? Además, por ejemplo, aquí es muy interesante explorar porque esto nos puede ayudar mucho a reducir el número de pacientes que hay, por ejemplo, en un grupo control. Si tú en un grupo control tienes que reclutar a 100 pacientes, pero ya sabes que es con un grupo control, un fármaco de referencia, sabes cómo va a evolucionar ese fármaco porque tienes la certeza de otros ensayos anteriores, en vez de reclutar a 100 pacientes o a los que tengas que reclutar, si reclutas a la mitad y haces una simulación con datos sintéticos, pues de esta manera puedes tener esa robustez, ¿no? Y ya por último, quiero traeros un caso en el que estamos trabajando en una publicación científica que de hecho enviaremos a finales de este mes porque salió realmente bien, ¿no? En este caso, una empresa se puso en contacto con nosotros porque después de 5 años de hacer un ensayo, ¿vale? Su objetivo de reclutamiento eran 250 pacientes y después de esos 5 años solo consiguió reclutar a 110, ¿no? Su objetivo era evaluar la eficacia de unos biomarcadores como valor pronóstico y entonces lo que ellos querían, además de evaluar esa eficacia, era entrenar un modelo de clasificación que en función de esos biomarcadores pudieran ver si los pacientes progresaban o no progresaban de una patología. ¿Qué pasó? Que reclutando solo 110 pacientes, pues no les permitió entrenar ese modelo de clasificación de manera robusta. Entonces, a partir de esos 110 pacientes, ellos nos dieron 20 pacientes, ¿vale? Nosotros solo recibimos esos 20 pacientes y con esos 20 pacientes generamos 400 pacientes sintéticos y esto lo hicimos en 4 meses, ¿vale? Entonces, con esos 400 pacientes sintéticos, generamos y entrenamos un modelo de clasificación que después de haberlo entrenado, metimos a esos 110 pacientes originales y el modelo clasificó de manera exitosa a la mayor parte de esa población, ¿no? Entonces, ¿esto qué indica? Que lo primero, los datos sintéticos que generamos mantienen la evidencia clínica, que esto es una de las principales cosas que hay que demostrar, que los datos sintéticos mantienen la validez clínica. Entonces, de esta manera, si hemos sido capaces de, a partir de un modelo de clasificación, clasificar correctamente a pacientes reales, significa que el modelo de clasificación está entrenado con pacientes que podrían ser reales, ¿no? Es decir, que los datos sintéticos mantienen esa evidencia clínica. Entonces, imaginaros cuánto tiempo se podría haber ahorrado este laboratorio si hubiera contactado con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los casos de uso principales para que veáis un poco o sea, lo he querido aterrizar para que veáis cómo se pueden aplicar estos datos sintéticos, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de desafíos importantes, ¿no? Entonces, el primer desafío y lo que siempre nos preguntan es, oye, ¿y cómo solventáis la parte regulatoria? Bueno, nosotros inicialmente, en nuestro caso concreto, ¿vale? Lo utilizamos siempre como herramienta de auditoría interna, es decir, para que la propia empresa saque sus conclusiones, ¿vale? Ya que a día de hoy esta tecnología no la aprueban las agencias regulatorias, ¿vale? Sí que las conocen, ya saben lo que son los datos sintéticos y están explorando si estos datos sintéticos mantienen la evidencia clínica, ¿no? De hecho, por eso nosotros queremos trabajar en esta publicación porque de esta manera se demuestra, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy las agencias regulatorias están empezando a adoptar
en nuevas herramientas de inteligencia artificial, datos sintéticos todavía no, sí que es verdad que yo creo que en un medio plazo los va a acabar aceptando, pero es verdad que bueno, pues el marco regulatorio es pues, integración en los flujos existentes de aprobación de fármacos, hay una evaluación centrada en la robustez técnica y el impacto clínico y se quiere poner el foco en la calidad de la evidencia generada, no en el software per se. ¿Vale? Entonces, el enfoque, hace unos meses, esto me imagino que estaréis todos al día, sacaron una especie de manifiesto conjunto sobre la aplicación de la inteligencia artificial en estos, bueno, en ensayos, ¿no? Tanto la EMA como la FDA lo sacaron de manera conjunta. Y bueno, lo primero, yo las principales conclusiones que saco es que tiene que ser una tecnología que sea totalmente transparente y trazable, es decir, aquí no hay que ocultar nada porque si no, esto es lo que genera desconfianza y escepticismo. Entonces, hay que ser transparente siempre que utilicemos herramientas de inteligencia artificial, adoptar estos estándares internacionales de GMLP, que son los... ay, no me sale ahora el nombre. Eh, Machine Learning procesos, bueno, eso, Good Machine Learning Procedures, ¿vale? Procedimientos de Machine Learning, de buenas prácticas de Machine Learning, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que a día de hoy están empezando a aceptar estas tecnologías, hay que todavía seguir trabajando porque la gente que utilizamos inteligencia artificial tenemos que ser muy responsables y dar un buen uso de ella y demostrar que ese buen uso es importante para poder generar esa credibilidad y que se puedan aceptar cada vez más estas tecnologías. Yo soy partidario de que en un medio plazo la tecnología de los datos sintéticos va a llegar a la agencia regulatoria y la van a acabar aprobando, sobre todo porque, por el valor que puede aportar. O sea, mi enfoque es que va a llegar dentro de unos años en el cual la agencia regulatoria coja a los ensayos clínicos y diga, vale, antes de continuar tu ensayo, haz una simulación por medio de, ya sea datos sintéticos o gemelos digitales, haz una simulación de tu ensayo para ver el camino que va a llevar. Si va bien, yo te voy a dar permiso para que tú lo continúes y hagas tu prueba en el ensayo real, ¿no? Pero si no va bien, lo que tienes que hacer es reconducirlo y, bueno, pues plantearlo de nuevo, ¿no? Porque es verdad que aquí hay una máxima que no he comentado a lo largo de la charla y es que los datos sintéticos el objetivo no es sustituir a los datos reales. Eso sería un error plantearlo así, ¿vale? Al fin y al cabo, un ensayo clínico se tiene que hacer. Tú lo tienes que probar a una población controlada y tienes que enseñar cómo funciona ese fármaco a la población real, ¿no? O sea, en una población controlada. Entonces, no tratamos de sustituir a los datos sintéticos. Nunca podemos luchar, ni lo pretendemos con un dato real, porque el dato real siempre aporta mucho más valor, ¿no? Pero sí que pretendemos dar un enfoque, o los datos sintéticos pretenden dar un enfoque de manera que tú puedas sacar mucho más partido a esos datos reales. ¿Cómo? Pues evitando que fracasen todos los ensayos que acaban fracasando, tomando decisiones antes de hacer tu ensayo, haciendo simulaciones que te permitan sacar provecho de un ensayo que ha fallado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que hay que ser muy responsable con el uso de la inteligencia artificial y bueno, y todo esto pues acabará llegando, yo creo. Entonces, por último, sí que quiero dejar algunos mensajes clave y es que el principal es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, o sea, no penséis que esto es una herramienta pasajera, ya que el inmenso valor que puede aportar este tipo de herramientas no se puede dejar pasar y no se va a dejar pasar porque aporta mucho valor de verdad. Entonces ha venido para quedarse y el que no se adapte se va a acabar quedando atrás, con lo cual creo que todas las empresas deben empezar a adaptar sus procesos o muchos de sus procesos a la inteligencia artificial. Como acabo de comentar, la inteligencia artificial generativa amplifica, no intenta sustituir a los datos reales, es más rápida, más segura y accesible y siempre hay que poner como en los ensayos de real world evidence, etcétera, etcétera, siempre los pacientes deben de estar en el centro. Y nada más. Muchísimas gracias y bueno, si tenéis cualquier duda, pues aquí estoy para resolverlo. Gracias.